Buenas tardes a todas, a todos quienes se conectan nuevamente a las redes sociales del Museo Histórico Nacional. Para mí nuevamente es un gusto estar con ustedes compartiendo otro espacio de conversación, discusión sobre los tópicos de patrimonio cultural, museo, historia, ciencias sociales, humanidades, ¿no? Un tópico amplio que abarcamos desde el Museo Histórico Nacional. Y en esta oportunidad, ¿no? Día miércoles 14 de abril, eh, haremos, ¿no es cierto?, comenzaremos un ciclo, que es el ciclo Hecho en Chile, Reflexiones sobre Patrimonio Cultural, a propósito, ¿no es cierto?, de el libro, justamente, volumen 2 de Hecho en Chile. Por eso nos acompaña, ¿no es cierto?, la doctora Daniela Marsal, ¿no? Y junto con ella, quien es coorganizadora de este ciclo, ¿no? Nos acompañan el doctor Pablo Aravena y el doctor José de Nordenflich, dos especialistas en los temas de patrimonio cultural, que además, con una condición bien especial, ¿no es cierto?, esta condición porteña. Entonces, ahí va a haber un diálogo que yo creo que va a ser bien, bien interesante. Ambos, por cierto, son autores, ¿no es cierto?, de capítulos del libro, ¿no es cierto?, Hecho en Chile, volumen 2, que edita, ¿no es cierto?, Daniela Marsal. Así que, bueno, agradecer a Daniela que esta confianza con el Museo Histórico para poder hacer este ciclo. Ya hicimos el lanzamiento del libro y ahora, ¿no es cierto?, este ciclo que días miércoles y viernes, ¿no es cierto?, nos vamos a estar encontrando con otros conversatorios donde efectivamente los autores, ¿no?, de capítulos del libro, ¿no es cierto?, van a compartir algunas ideas que están contenidas en el libro, pero que también, por cierto, ¿no es cierto?, exceden incluso la propia temática del libro. Así que agradecer, ¿no es cierto?, a quienes nos acompañan y agradecer también, ¿no es cierto?, a Pablo, a José por su disposición. Eh, la dinámica de trabajo va a ser, ¿no es cierto?, como ya es costumbre, vamos a realizar dos presentaciones en este caso, del doctor Pablo Aravena, del doctor José de Nordenflich, y después comentarios de, ¿no es cierto?, la doctora Daniela Marsal, para después recoger de ustedes, quienes nos acompañan, quienes nos siguen, ¿no es cierto?, eh, opiniones, comentarios, ¿no?, que podríamos después compartir, ¿no es cierto?, con, en este caso, ¿no es cierto?, con nuestros tres participantes. Y ahí generamos una ronda de preguntas, comentarios, ¿no es cierto?, para ir concluyendo esta actividad. Sin más preámbulos, ¿no?, hechas las presentaciones, vamos a dar inicio entonces a este primer conversatorio del ciclo Hecho en Chile, Reflexiones sobre el Patrimonio Cultural, ¿no es cierto?, surgida desde el libro Hecho en Chile, justamente. Y para comenzar, lo haremos con el doctor Pablo Aravena Núñez, profesor adjunto del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Paraíso, licenciado en Historia y magíster en Filosofía, con mención en Pensamiento Contemporáneo de la Universidad del Paraíso, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Se ha dedicado a la investigación y docencia en el campo de la teoría de la historia. Es autor de los libros Memorialismo, Historiografía y Política, El consumo del pasado en una época sin historia, del libro Los recursos del relato, 2010, Un pasado sin futuro, Teoría de la historia y crítica de la cultura, 2019, Un afán conservador, 2019, y el 2020, La destrucción de Valparaíso, escritos antipatrimoniales. Entonces, agradecemos a Paulo, ¿no es cierto?, por compartir con nosotros sus reflexiones y dejamos la palabra entonces a Pablo. Bien, buenas tardes a todas y a todos, ¿no? Muchas gracias, Luis, por la acogida en el museo y agradezco también de manera especial, ¿no?, a Daniela Marsal, no solo por organizar esta actividad, sino que y un poco relevar el libro, sino que también incluso por la primera iniciativa, ¿no?, que tuvo de organizar un volumen en torno a cuestiones sobre patrimonio en Chile. Bien, y desde luego es un honor estar con José aquí conversando. Bueno, lo que voy a exponer, tengo pensado hacerlo en 15 minutos, ¿bien? Eh, Tiene que ver con lo que yo escribí para el libro de Daniela, ¿bien? El Hecho en Chile 2. Pero también, digamos, hay una breve introducción que voy a hacer que está pensada, digamos, en el título de esta actividad, que es Política y Patrimonio Cultural. ¿Bien? Entonces, la primera parte va a ser introductoria respecto como de la relación entre patrimonio y política.
Bien, y la segunda parte va a tener que ver con las cuestiones que yo, digamos, escribí para este libro y que tienen que ver fundamentalmente con la patrimonialización de Valparaíso o parte de él, ¿ya? Eh, a ver, veamos. Yo diría que nunca está de más eh, tratar de dar cuenta de cuáles serían los conceptos o cómo los está entendiendo uno, ¿no? Para poder articular lo que quiere decir, ¿bien? En este caso, bueno, estoy entendiendo la política, ¿no? La estoy entendiendo quizás con una leve inspiración arendtiana, ¿no? La estoy entendiendo de modo general, ¿no? No estrictamente partidista, por ejemplo, ¿no? La estoy entendiendo la política como acción humana concertada, ¿bien? Y desde luego, ¿no? En un sentido agonístico, ¿no? Como lucha, digamos, para poder, entre ciertos intereses, para, digamos, conservar o conquistar el poder, ¿no? Eso es mucho más antiguo que Arendt, es Maquiavelo. Eh, Podemos discutirlo si ustedes quieren, ¿no? Pero es una definición, creo, digamos, que estándar, ¿bien? De lo que se ha entendido por política hasta acá, y la considero operativa. Y por patrimonio, ¿no? Así también en general un conjunto de bienes, pero también de relatos, ¿no? Eh, que consiguen prestigio en una comunidad. ¿Bien? Veamos entonces, estos son cómo yo me apropio de los conceptos con los cuales nos citaron acá en esta reunión. Y la primera pregunta sería, bueno, ¿y de qué manera, no, está vinculado el patrimonio cultural con la política? eh, Uno podría decir audazmente, bueno, el patrimonio cultural es finalmente una extensión, ¿no? Una extensión de la política. Bien, pero creo que dicho así no explica demasiado. Por lo tanto, prefiero avanzar con una suerte de desglose, ¿no? De cuáles son los niveles que yo considero, ¿no? En los cuales el patrimonio cultural está ligado, digamos, a la política en esa concepción general que he adelantado. Bien. Hay una primera cuestión que creo que quizás por evidente nunca se releva, ¿no? Yo creo que está siempre ahí, que es la condición de todo finalmente cuando hablamos de patrimonio, eh, que desde el principio, digamos, tiene que ver con una cuestión política, ¿no? ¿Y cuál es? El que no estaríamos hablando de patrimonio cultural tal cual lo entendemos, ¿no? Fundamentalmente a modo digamos, connotando herencia, conservación del pasado, bien, que es lo que creo que más denota. No estaríamos hablando de eso si no fuera por una concepción de la historia, que es la concepción moderna de la historia, que entraña una idea de procesualidad, ¿bien? Interna, que estaría sintetizada en la idea de progreso y todas sus variantes filosóficas, ¿no? Siendo, creo yo, la más grande y contundente la síntesis hegeliana, ¿no? La filosofía hegeliana de la historia, la historia como realización de la evolución general del espíritu. ¿Bien? Eh, la idea, digamos, de un tiempo finalmente, ¿no? de progreso, ¿no? Y por lo tanto de un tiempo en donde lo que va pasando, ¿no? Tiene que ver con una pérdida inexorable. ¿Bien? Y por lo tanto y con la necesidad de la conservación. ¿Bien? Insisto, no puede parecer muy obvio, pero esa idea de tiempo, ¿no? Progresivo, el tiempo histórico del concepto moderno de historia, bien, me parece, digamos, que, bueno, no es que me parezca, ¿no? Es una idea a esta hora, a esta altura, que debe ser entendida como una arbitrariedad más, ¿bien? Bastaría con ir a la antropología, ¿no? Entender, digamos, las otras concepciones del tiempo, o sencillamente en donde sociedades sin tiempo, ¿no? Y sin historia. Recordemos, por ejemplo, la inicial obra de Claude Lévi-Strauss, ¿no? Un capítulo, digamos, formidable. Recuerda, si mal no recuerdo, es El tiempo recuperado, ¿no? Un capítulo del pensamiento salvaje, bien, en donde justamente, digamos, se da cuenta de esto, ¿no? Ahí no se pierde esas sociedades, digamos, nunca se pierde nada, no hay algo así como que se queda algo en el pasado. Esas sociedades, digamos, el pensamiento salvaje tiene una dimensión geométrica, no aritmética, ¿no? Nuestra concepción del tiempo y de la historia es fundamentalmente sumatoria, bien, bueno. Entonces, esa primera cuestión, ¿no? Políticamente, digamos,
bueno, tiene que ver fundamentalmente con el proceso de, comillas, ¿no? Conquista de América, que son fundamentalmente procesos muy violentos, ¿no? Pero también de aculturación, lo cual no excluye bien otros fenómenos como las apropiaciones y los sincretismos. Esa es la primera cuestión, ¿no? Que yo veo que está a la base cuando hablamos de patrimonio. Un segundo nivel, ¿no? De cómo estaría vinculado política y patrimonio. Yo diría de que está contenido, eh, siempre vuelvo a ese texto, que es un texto paradigmático, ¿no? Los usos sociales del patrimonio de García Canclini, ¿no? Yo diría de que hay una apuesta fuerte ahí, ¿no? Hay una relación bastante explícita cuando Canclini, digamos, exhibe cómo es que finalmente en el patrimonio, en los objetos dignos de ser recordados, conservados, ¿no? Se va constituyendo un relato, bien, que aspira, digamos, a un consenso, y se impone como si no hubiera, digamos, una sociedad finalmente dividida en clases, bien. Yo diría que volviendo a ese texto y quizás a otros más de Canclini, ¿no? Que creo que siempre debe ser reconocido, el capítulo 4 de las culturas híbridas, ¿no? O últimamente un libro que creo también genial, formidable para estos problemas, la sociedad sin relato. Eh, digamos, hay una apuesta ahí, digamos, por iluminar entonces los fenómenos patrimoniales desde esta óptica. ¿Bien? Yo diría que ese es un segundo nivel, ¿no? En donde se puede, digamos, descubrir la ligación entre política y patrimonio cultural. ¿Bien? Y antes de abordar el caso, ¿no? Yo diría que hay un tercer nivel eh, que yo diría que tiene que ver con cómo es que se concreta finalmente este proceso, digamos, de hegemonía, ¿no? En nuestras sociedades, en nuestro tiempo, ¿ven? El modo particular. Yo diría de que es lo que algunos críticos de la cultura, como Frederick Jameson o François Artaud, e incluso últimamente Bill Chulhan, ¿ven? Han iluminado, digamos, cómo los problemas, digamos, aparejados con esta fase, digamos, del capitalismo, ¿no? El capitalismo avanzado de Jameson o el neoliberalismo, digamos, en Han, bien, tienen que ver, digamos, con la observación de ciertas dinámicas no particulares respecto de la idea de tiempo, ¿no? De cómo estamos experimentando el tiempo. Y diría yo que en Jameson tiene que ver con la constatación de una moda nostalgia, ¿no? Un giro al pasado como una moda nostalgia, como lógica cultural del capitalismo avanzado. En Han yo diría que es, comillas, la expulsión de lo distinto, ¿no? O sea, en Hartog el presentismo, pero todas estas fórmulas finalmente aquí aluden, ¿no? O sea, cuáles son, digamos, en qué medida se revelan políticas, digamos, estas tesis, ¿ven? Yo diría que finalmente en que ese pasado, ¿no? A la orden del día, bien, tendencia en la cual creo que últimamente se inserta el fenómeno de producción de patrimonio cultural, ese pasado a la orden del día es finalmente un pasado que está ahí puesto a circular como mercancía y que en tanto mercancía, bien, se ha vuelto dócil, ¿no? Dócil por las necesidades de la circulación en tanto mercancía y que por lo tanto no ejerce sobre nosotros en tanto pasado un poder interpelante y como tal termina reafirmando, ¿no? Nuestras propias, digamos, convenciones y formas presentes. Bien, y en ese sentido, ¿no? Hay una suerte como de bloqueo de horizonte para poder pensarnos, imaginarnos, ¿no? En un futuro, como futuro distinto. Bien, de esa manera sutil, digamos, ¿no? Con una lógica propia de la ideología. Bueno, ahí se revela, digamos, una dimensión política de lo que pudiera parecer una circulación muy ingenua del pasado. A partir, digamos, como les digo, ¿no? De los problemas a los cuales yo me dedico, creo que ahí hay tres niveles, digamos, muy fuertes, ¿no? Y que siguen articulando, ¿no? La producción de patrimonio cultural. Eh, Me he reservado otras que creo que también, digamos, yo creo que se dan todas juntas, ¿no? Como es en los fenómenos históricos, ¿bien? Pero esta separación tiene fines, digamos, expositivos, ¿no? Es necesariamente esquemática para poder exponerlo. Las otras no me las quiero reservar porque creo que son las que
que más se pueden, digamos, ver en el caso, digamos, que yo he venido estudiando, observando, ¿no? Que es el de Valparaíso. Bien, esta es la segunda parte y me va a tomar unos 5 a 8 minutos y voy concluyendo. Voy a proyectar en la medida que creo que sirve para ordenar y aclarar. ¿Bien? Necesito que Luis me dé seguridad y me diga si se está proyectando o no. Sí, ahí está, se ¿Sí? está cargando Pablo. Sí, ahí se ve súper bien. Dale, dale. Bueno, lo que ustedes tienen ahí, bien, bueno, junto con una cita que me ha acompañado a largo tiempo, ¿bien? Eh, Está, por supuesto, que también trabajaba en el libro que ha editado recientemente Daniela. Pero lo que ustedes ven ahí, ¿no? Que son como dos escenas, ¿no? De un Valparaíso que fue y de un Valparaíso proyectado, ¿no? O al menos, digamos, proyectado por unos agentes específicos, ¿bien? Eh, Sin embargo, digamos, están ahí esa foto porque es sobre un mismo lugar, ¿no? Que es el sector de Barón, lo que antiguamente era la Maestranza Barón, ¿no? Que es el pasado, digamos, por así decirlo, industrial, ¿no? De las maestranzas de ferrocarriles. Bueno, y está, digamos, acá esa suerte como de Disneylandia, ¿no? Que acompañó, digamos, los primeros, digamos, apuestas por una zona de mall, de comercio, ¿bien? Bueno, que finalmente sabemos que no va, pero a mi juicio va a algo que es como finalmente parques, ¿no? También con comercio, una suerte como de proyecto de mall sin mall para mi gusto. ¿Bien? Yo diría de que hay cierta continuidad. ¿Bien? Eh, bueno, y ahí abajo, digamos, para poder ahorrarme el yo leerla, está esa cita, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Esa cita de Soledad Alvear hace mucho tiempo atrás, ¿no? Esto es el 2007. Recuerden que Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2003, y por lo tanto un tiempo en el cual, digamos, todavía había muchas expectativas, que creo que ya no las hay, ¿bien? 2007, ¿no? Decía Soledad Alvear de que por qué Valparaíso no podía ser una suerte de Miami, ¿bien? Eh, ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con que cómo el ser una especie de Miami, ¿no? No tiene que ver con un destino natural de Valparaíso, con la única posibilidad de gestionarlo como patrimonio, ¿no? Sino que tiene que ver con otras cosas. Bien, y acá, digamos, va apareciendo el otro nivel, ¿no? O los otros niveles de cómo está vinculado, digamos, en un país como el nuestro, y yo agregaría eso de manera muy importante, cómo se vincula la cuestión de la política y el patrimonio cultural. Bueno, cuando digo un país como el nuestro, estoy diciendo, digamos, un país, bueno, periférico, ¿no? Que nunca se industrializó, bien, y en donde en realidad nuestra forma de colgarnos a la globalización, fundamentalmente más allá de la economía agroexportadora y minera, es también entonces ahora en este tipo de ámbito, ¿no? Tratando de incorporarnos, ¿no? En el ámbito, comillas, de la postindustria o del ámbito de los servicios, bien, y entiendas en los servicios, ¿no? La educación, la cultura, ¿no? Bueno, entendido eso como espectáculo, tiempo libre, bien. Eh, entonces, claro, ¿no? Ese intencionamiento, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, que con una decisión de qué hacer con Valparaíso, ¿no? Que estaría mediado, ¿no? Por la gestión, digamos, de Valparaíso, por un Valparaíso patrimonial, ¿bien? Eh, Esta es otra cita que yo también he considerado muy importante, también está en el trabajo se recoge en el libro editado por Daniel, y bueno, ¿no? Un intento como de establecer una suerte como de secuencia, ¿no? De dónde vienen estos lineamientos. Bueno, insisto, ¿no? Tiene que ver, y no es una tesis mía, está en muchos lugares, yo diría fundamentalmente los trabajos señeros de George Judice, ¿no? El recurso de la cultura, pero también en críticos como Jean-Pierre Barnier, ¿no? En la mundialización de la cultura, ¿no? Un libro de Barnier. Bueno, tiene que ver entonces con que hay una fase en donde, bueno, la economía, ¿no? En su
fase postindustrial que podemos iniciar desde mediados de los 70 en adelante, bueno, tiene una fuerte apuesta, digamos, por el ámbito de los servicios, insisto, y de la cultura, y dentro de la cultura, bueno, acá está, ¿bien? Su interés, digamos, el interés de alguien como el presidente del Banco Mundial, ¿no? Su interés en proteger el patrimonio, bien, y bueno, pasando entonces por su rendimiento, ¿no? El turismo, bien, inversiones, digamos, en patrimonio entendido como negocio inmobiliario, bien. Eh, y acá también, digamos, un descubrimiento que tiene que ver con un trabajo de una colega socióloga, ¿no? Eh, ella haciendo, digamos, unos trabajos para poder reconstituir la historia de la sociología porteña de Valparaíso, en una conversación con Ernesto Otone Fernández, bien, Otone padre, digamos, ¿no? En su rol de asesor del gobierno de Lagos, tiene esta suerte como de revelación, ¿no? Bueno, esto, digamos, sería finalmente bien, nada más que la confesión de algo que es evidente y que tiene que ver con que Valparaíso, digamos, ¿no? Toda su patrimonialización, bueno, tenía que ver con un proyecto, y un proyecto que tiene que ver, digamos, con un grupo político, ¿no? Y ese grupo político, ¿no? Que es la Concertación finalmente, y su lectura, ¿no? De qué lugar está ocupando Chile en el concierto mundial, ¿no? De los 90 en adelante, valga decir entonces la globalización. Bien, bueno, lo que se dice ahí, digamos, lo que he subrayado es finalmente el cómo, claro, bien, se construyó, ¿no? Un relato para Valparaíso. Bien, Eh, esto para terminar, ¿no? Que creo que me voy a saltar esa, a ver si vuelvo después. Eh, Finalmente esta, ¿no? Que una cita que también me ha acompañado, que creo que también sirve como para revelar no solo el fenómeno de la gestión patrimonial, ¿no? Sino que también muchos otros, digamos, conflictos y fenómenos que se registran en Chile. Ven, bueno, que tiene que ver con un descuido, así lo entiendo yo, de José Joaquín Brunner, por allá en un documental del 2002 de Marco Enrique Jominami. Bien, en donde finalmente, ¿no? Lo que está en juego acá, insisto, ¿no? Es de qué manera, ¿no? Podemos de manera pragmática entender, digamos, que se tiene que colgar Chile de la globalización, ¿no? Porque lo otro, porque a riesgo de qué, lo que está subrayado abajo, ¿no? A riesgo de perder interés como objeto de explotación. Bien, uno podría decir, pero ¿cómo, no? O sea, uno cree que estos países siempre serán explotables. No, la verdad que si uno empieza, digamos, a mirar qué está pasando en el mundo y los indicios de lo que parece va a empezar a pasar, no solamente que van a dejar de explotar personas, ¿no? Sino que hay vastas zonas del planeta que podrían dejarse de explotar. Yo diría de que si ustedes quieren tener, digamos, evidencia de zonas del planeta que nadie explota, habría que ver sencillamente algunas zonas de África, y eso no tiene que ver con ninguna utopía, ¿no? Sino que justamente con lo contrario. ¿Bien? Insisto, ¿no? Esto último creo que tiene que ver con todas estas ideas de qué hacer con Valparaíso en tanto patrimonio, porque el contexto es la producción de patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? El concepto, digamos, que tiene que ver con la mundialización de la cultura, eh, ya no tiene que ver con el paradigma de la constitución del patrimonio nacional. Bien, tiene que ver con otra cosa. Dejaría hasta ahí, Luis, ¿no? Y así de abierto para poder hablar después. ¿Bien? Gracias, Pablo. Perfecto. Bueno, gracias además por esta presentación que genera, ahí van quedando varios temas dando vueltas, ¿no? Yo creo que son temas que aparecen, que son importantes, y reiterar, ¿no es cierto?, nuevamente que parte de este texto, ¿no es cierto?, está justamente en el libro hecho en Chile. Vamos a hacerle propaganda todo el, todo el ciclo al libro, así que, por si acaso, advierto de aquello. Eh, Bien, vamos entonces a nuestra segunda presentación, ¿no? En este conversatorio, ¿no es cierto?, sobre política patrimonio del ciclo, ¿no es cierto?, hecho en Chile, para dejarlos ahora con José de Nordenflich Concha, historiador del arte, doctor en historia,
del Arte por la Universidad de Granada, profesor titular del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Playa Ancha y profesor adjunto de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica. Miembro correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina, ha sido presidente del Comité Chileno del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, y también fue secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales. Es autor y coautor de una decena de libros, entre los que destaca Monumentos y Sitios de Chile, del año 1999, Patrimonio Local 2004, Post-Patrimonio 2012, Patrimonial 2017 y Estudios Patrimoniales que editó el 2019, que también es un libro que, perdón por la expresión, pero que es un libro que también, ¿no es cierto?, dialoga, conversa mucho con, ¿no es cierto?, con esta temática, ¿no?, con este campo que se va abriendo sobre la temática del patrimonio cultural. Bueno, José, agradecer tu participación y te dejo con la palabra. Gracias, Luis. Y por tu intermedio agradezco al museo, que es quien nos alberga en esta ocasión. Y, por cierto, agradecer a Daniela Marsal, quien, yo diría, en tiempos de que el concepto de comunidad se reclama tanto en el debate contemporáneo sobre el patrimonio, no hay que olvidarnos de que una comunidad de autores, que una comunidad de investigadores o una comunidad académica, ¿no?, también es comunidad, en tanto se reconocen, por ejemplo, en el índice de un libro. Así que desde ya el agradecimiento a Daniela por juntarnos, ¿no?, y obligarnos ahí como a comparecer con nuestros textos en un libro con tan importantes autores. A ver, yo quiero plantear básicamente dos cuestiones, ¿no? Una que dice relación, al igual como lo estructuró Pablo, con esta relación tan compleja, pero también tan necesaria entre la política y el patrimonio. Y lo segundo va a ser dar una pequeña visión respecto de mi texto. No, en ningún caso vamos a hacer spoilers ni vamos a hacer resúmenes, pero un poco como para invitarlos a la lectura del libro y a la lectura del capítulo. Respecto de lo primero, ¿no? Yo me posiciono en los temas de patrimonio desde mi formación disciplinar, que en un punto es parecida a la de Pablo, ¿no?, en el sentido de que, bueno, somos profesores de historia, ¿no?, en lo básico, pero mientras Pablo, como ya se ha notado, digamos, ¿no?, se dedica muy riguroso y concienzudamente a los complejos asuntos de la teoría de la historia, yo tomo el camino de la historia del arte, ¿no?, que en un inicio, y mirado así de manera muy superficial, pareciera que está muy concentrada en el registro de los atributos de todas aquellas cuestiones que denominamos patrimonio, en el campo específico del patrimonio material y en el campo más específico aún del patrimonio material inmueble, en tanto historiador de la arquitectura, pero que sin embargo lo fui trabajando y fui descubriendo cosas, digamos, ¿no?, ya hace muchos años atrás, que me fueron trasladando hacia la orilla de historiadores que estamos preocupados ya no tanto de la investigación y la descripción de atributos de aquello que llamamos patrimonio o lo que integra el conjunto, ¿no?, de nuestro patrimonio cultural, sino que más bien estamos por el lado de investigar aquellos procesos de valoración, ¿no?, que hace que, ¿no?, qué es lo que explica que, ¿no?, ciertos objetos, ciertos inmuebles, en el caso específico de la arquitectura, ¿no?, son parte, lo hacen parte, ¿no?, de esto que denominamos patrimonio, y que tampoco me voy a demorar en definir mucho, ¿no?, si es que vamos a las definiciones más consensuadas y más normativas, pero que sí deberíamos constantemente estar revisando, porque sabemos que esas definiciones, consensuadas y normativas tienden a ser tremendamente jurídico-céntricas, ¿no? Y sabemos que la dimensión del patrimonio no se consume ni se agota solamente en la aplicación de una ley. Pues bien, dicho esto, ¿no?, ¿por qué a un historiador del arte que está preocupado por los atributos y por las características y por hacer razón, ¿no?, de la lista de valores que podrían estar incluidos en un objeto, ¿no?, muy importante, pero un objeto al fin, un objeto de estudio, quiero decir, ¿no?, está tan preocupado por la política? Y es que es bastante sencillo, ¿no?, darse cuenta
de que lo que hace que esa realidad material, ¿no es cierto?, exista y sobre todo tenga el valor que tiene, ¿no? Es una negociación en un campo de poder, ¿no? Y que históricamente en nuestras sociedades latinoamericanas deriva, ¿no es cierto?, de la vieja ya constitución de los Estados-nación en el siglo XIX, donde el patrimonio fue un instrumento, una herramienta, así como Pablo lo acaba de caracterizar muy bien en esta etapa histórica en que estamos viviendo hoy día, digamos, ¿no? Bueno, si nos vamos hacia 150 años atrás, ¿no?, nos vamos a encontrar con que esas características de contexto histórico configuran una necesidad de tener patrimonio en tanto ese patrimonio está al servicio de la configuración del relato, de las narrativas del Estado-nación. Y en ese sentido, la relación entre patrimonio y política es totalmente imbricada, digamos, ¿no? Incestuosa, si se quiere. Y también porque los medios de representación de esa narratividad política que está expresada, ¿no?, en lo que la literatura denomina, ¿no es cierto?, monumentos, con todas sus letras, cumple un rol y por lo tanto se necesita, así como necesitamos bandera nacional, canción nacional y todo tipo de símbolos, digamos, ¿no es cierto?, que son tradiciones inventadas, como dice, ¿no?, el viejo Hobsbawm, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Y no hay mucha más vuelta que darle. A mí me sorprende muchísimo que aún hoy día, ¿no?, dentro de ciertos sectores bastante conservadores, digamos, ¿no es cierto?, piensen que el patrimonio no tiene nada que ver con la política o que el patrimonio, digamos, ¿no es cierto?, tiene una especie de valoración que es poco menos que esencialista, digamos, ¿no es cierto?, o inmanente frente a una condición ontológica, ¿no? Bueno, todos ese tipo de argumentos que sí caben dentro de la palabra reliquia. Y ahí entramos en la relación entre patrimonio y religión, que no nos vamos a meter en esta ocasión. ¿Se fijan? O sea, esa es otra época, esa es otra era histórica, ese es otro contexto, ¿no? Es bastante anacrónico hoy día, digamos, ¿no es cierto?, considerar que, por ejemplo, ciertas piezas pueden tener hasta un valor así como taumatúrgico, así como se pensaba en la Edad Media, ¿no?, respecto a poder modificar la realidad, cuando en realidad el monumento del siglo XIX y de principios del siglo XX es una realidad modificada, ¿no?, en ese sentido representacional y mirándolo, por supuesto, desde todas las herramientas conceptuales que nos provee la teoría del arte y la historia de la historia del arte. Dicho esto, ¿no?, mi preocupación, además específica, mi trabajo un poco de investigación, ¿no?, en el contexto universitario y los textos que andan por ahí circulando con mi nombre, se concentran en la historiografía patrimonial, que es una cosa que puede sonar muy exótica, ¿no?, pero que en definitiva es ya no solamente entender que esta relación, digamos, ¿no es cierto?, tan estrecha entre patrimonio y política es por la naturaleza misma de los atributos y los procesos de valoración, sino que además hay una capa, ¿no es cierto?, de análisis, ¿no?, que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es como nuestros colegas, ¿no?, hablo por Pablo, bueno, aquí todos venimos de la historia, ¿no?, Pablo, Daniela y Luis, nuestros colegas historiadores del pasado reciente han trabajado, digamos, ¿no es cierto?, muy fuertemente en la constitución de un campo de problemas que permitieron, ¿no es cierto?, fuertemente legitimar lo que se va a entender o lo que no se va a entender, lo que va a resultar tolerable y lo que va a resultar intolerable, ¿no?, respecto de esos procesos de valoración, ¿no? Lo que por ahí, ¿no es cierto?, una famosa antropóloga australiana, ¿no?, Laurie Jane Smith, llama el patrimonio autorizado. Bueno, ese patrimonio autorizado es autorizado solamente por el poder político, ¿no?, por la coacción de grupos dentro de la sociedad que dicen, este es tu monumento, este es tu edificio patrimonial, por tales y cuales razones. Alguien tiene que elaborar los argumentos, y claramente los argumentos no los elaboran los políticos, ¿no? O sea, esa construcción argumental, ¿no?, y por eso esta historiografía, ¿no?, del patrimonio, es una cuestión que a mí me ha parecido interesante, ¿no?, para el caso de nuestro país.
Y doy toda esta vuelta, ¿no es cierto? Porque si hoy día, ¿no?, alguien se pone a escribir, en este caso yo, sobre la Casa Colorada en Santiago de Chile, no es precisamente, ¿no?, porque nos interese relevar los enésimos aspectos nacionalistas o conmemorativos, ¿no es cierto?, que puedan estar asociados a este edificio, sino que es precisamente por esta lectura, ¿no?, que me parece interesante, de poder dilucidar qué hay detrás precisamente de esos discursos nacionalistas, conmemorativos, y la suerte que, la fortuna crítica, ¿no es cierto?, que ha tenido la interpretabilidad, el rendimiento interpretativo de un monumento, ¿no?, en este caso un monumento tan emblemático, un monumento tan reconocible y tan reconocido, digamos, ¿no?, por todos nosotros. Y por eso paso un poquito a explicarles ahí de qué se trató esta investigación en concreto, que es parte de una investigación mayor, ¿no? Hay que dar los créditos siempre a Fondesit, ¿no?, que son los que proveen, ¿no?, la energía para poder dedicarse a estos temas. Este capítulo, ¿no?, del libro en el cual participamos por la invitación de Daniela, tiene un nombre así muy alegórico, ¿no? Historia de una casa, ¿no? Historia de una casa, ¿por qué? Porque esta historia de esta casa no solamente es una alegoría de la casa de todos los chilenos, uno podría decir así, ¿no? Porque ahí, ¿no es cierto?, nos cuentan desde nuestras más tiernas infancias que se pegó este grito de Junta Queremos, ¿no?, Mateo Toiro Zambrano y todos esos episodios. No solamente por eso, sino que porque alegóricamente esta historia de esta casa, lo que representa para el total del patrimonio, ¿no?, declarado y por lo tanto del patrimonio del cual el Estado de Chile se hace cargo, ¿no?, por un argumento jurídico, evidentemente, es una analogía o alegoría, ¿no?, esta historia de la casa, que nos permite explicar cómo desde el conocimiento y desde el reconocimiento de sus atributos pasamos a la intervención y a la defensa, incluso al activismo patrimonial, una cuestión que está también muy sobre la mesa en tiempos recientes y que resulta que, bueno, escarbando un poco en la documentación, uno se da cuenta que ese activismo partió en los años 20, incluso antes de la primera ley de monumentos nacionales, ¿no?, la ley 650, ¿no?, del año 25. Entonces, llego al tema por esas razones. Y me encuentro con una documentación muy interesante que dice relación con el intento del Estado de Chile de comprar esa casa a particulares, porque eso era una casa en donde vivían incluso los descendientes de Mateo y Toro Zambrano, y que deciden, y durante el siglo XIX, digamos, ¿no es cierto?, ¿no?, tuvo ese rol, ese programa habitacional, no se le cambió. Estos descendientes deciden vender la casa el año 1922 y ese año, ¿no?, el gobierno de Alessandri viene esta especie como de lobby, ¿no?, diríamos hoy día. No quiero usar la palabra cabildeo, porque cabildo suena redundante en esa casa, es una cosa que me di cuenta ahí mirando la palabra. Viene esta suerte como de activismo de baja intensidad pública, pero que funciona mucho, digamos, ¿cierto?, a nivel de las élites. Recordemos que estamos ya, además, en los estertores de la República Parlamentaria, por lo tanto, uno podrá sospechar, digamos, ¿no es cierto?, que si la palabra lobby hoy día tiene un sentido, ¿no?, en esos momentos tiene un sentido muy fuerte. Y bueno, el caso es que es precisamente el deseo del Estado, a través del presidente, que se hace presente en una ceremonia, ¿no?, una especie como de una ceremonia muy curiosa, ¿no?, según eso lo rescaté en la prensa, en donde se hace como una visita, es como cuando las inmobiliarias, digamos, ¿cierto?, muestran el departamento piloto, ¿no?, se hace una visita a los posibles compradores, ¿no?, y se hace como una especie de recepción, digamos, ¿no es cierto?, con comidas, con licor, digamos, ¿no es cierto?, un espacio de socialización típico de las élites, y llega el mismísimo Alessandri, que de hecho deja autógrafamente, ¿no?, allí en el libro de visitas de la casa, ¿no?, su firma, ¿no?, con un pequeño texto. Pues bien, el Estado finalmente no la compra, porque en el Parlamento se para la compra y la termina comprando un particular que, ¿no?, la subdivide
y la interviene para un uso comercial, ¿no? La famosa Galería Colonial, ¿no? Y le pone un letrero orgullosamente, así, Galería Colonial. Y a partir del año 1924 ahí funciona la Galería Colonial. Y ustedes dirán, bueno, ¿y dónde estaba el Consejo de Monumentos Nacionales? No existía, porque el Consejo de Monumentos Nacionales se crea el año después. Entonces, ya hay un momento de densidad, ¿no? Muy interesante desde el punto de vista político, ¿no? Que uno puede desagregar en términos jurídicos, en términos de los procedimientos políticos, digamos, ¿no es cierto?, para administrar el poder, de las distintas escalas de esto, escala presidencial, nacional, nivel central, ¿no es cierto?, como decimos hoy día, pero el nivel local también tiene una importancia, la administración del municipio, etcétera. Hay una serie de cuestiones. De hecho, el municipio en complicidad con la Sociedad Central de Arquitectos, en esa época era una sociedad, no era un colegio, incluso publican un proyecto para construir ahí, ¿no?, en el museo, la Casa Colorada, el Museo de la Independencia. Vaya, vaya. Pero una de las cuestiones que son estructurales, digamos, ¿no es cierto?, un poco a este relato, ¿no?, que les quiero comentar hoy día, ¿no?, dice relación con que todo este fenómeno, ¿no?, de relación entre política y patrimonio, que muy bien ha descrito Pablo, digamos, que yo suscribo muchas de las cosas teóricas que planteó él al principio, ¿no?, y llevadas al caso de Valparaíso, contemporáneo, cercano, próximo, ¿no es cierto?, son cuestiones que de otra manera y en base a su propio contexto se pueden identificar en ese momento tan pretérito y tan preclaro también, ¿no?, que terminó finalmente produciendo no solamente la aparición de una ley, ¿no?, como en este caso una ley de monumentos nacionales, y la creación del Consejo de Monumentos Nacionales como un organismo, como un tipo de protocolo colegiado, ¿no?, para poder tomar estas decisiones, sino que no nos olvidemos que el gran telón de fondo de todo esto es el cambio de una constitución, ¿no? Y por aquí voy cerrando, digamos, ¿no es cierto?, para que podamos tener espacio para conversar. Yo creo que claramente no es casual, ¿no?, que finalmente una cuestión que aparentemente es tan suntuaria como la preocupación de las formas y las estéticas de los edificios y de algunos objetos preciosos, ¿no?, un tema que esté radicado así como, ya, esto es un tema cultural, ¿no?, por lo tanto, sectorialmente es un tema que pertenece, en aquellas épocas incluso, al Ministerio de Educación, si es que cae, ¿no? Y hoy día una estructura mucho más robusta, digamos, ¿no es cierto?, todo lo que queramos, pero que finalmente sabemos lo que pesa dentro de la estructura general, ¿no?, de la división de los poderes del Estado, ¿no?, respecto de las decisiones de inversión, respecto de las decisiones de las grandes macropolíticas públicas, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, curioso resulta, ¿no?, caer en la cuenta de que lo que habilita un primer cuerpo legal, ¿no?, y ahora sí me pongo jurídico-céntrico, ¿no?, lo que habilita una primera ley, ¿no?, de monumentos nacionales, sea un contexto de cambio, ¿no?, al marco constitucional y por lo tanto a la organización general que nos queremos dar como sociedad política, respecto del momento actual, ¿no? Entonces, estas viejas insistencias, ¿no es cierto?, que nos daban, esta vieja lección que nos daban nuestros profesores, ¿no?, en las clases de historia, en los primeros años nosotros aquí, los presentes en este Zoom, ¿no?, somos todos formados en historia, esto de que te insistían, ¿no es cierto?, de que las lecciones del pasado para el presente, ¿no?, y eso. Bueno, en este caso, de alguna manera, digamos, ¿no es cierto?, es un argumento bastante atendible, ¿no?, ya que sin querer ser anacrónico tampoco en el análisis, ¿no?, porque evidentemente el Chile de los años 20 es otro Chile, digamos, ¿no?, respecto del Chile actual. Sí, ¿no?, creo que la conclusión mía en este punto es que necesitamos mucha investigación, necesitamos mucho estudio, ¿no?, y posiblemente este pequeño campo dentro de las distintas necesidades, digamos, ¿cierto?, y diríamos intereses, ¿no?, que convoca el concepto y la palabra patrimonio, ¿no?, este pequeño ámbito de la historiografía patrimonial,
Creo que tiene un aporte y creo que se puede obtener a través del conocimiento histórico, ¿no? Una gran cantidad de insumos para incluso la toma de decisiones hoy día, ¿no? Desde el campo político y las presiones que ejerce el campo político sobre el patrimonio, particularmente el patrimonio construido. Eso por el momento. Gracias, José. Bueno, interesante también tu planteamiento, varias cosas que aparecen ahí como relevantes. Interesante como lo voy a anunciar y llamar solamente, pero anunciar, porque me parece que es interesante este desplazamiento hacia esto que podemos decir, no sé, investigación en patrimonio, ¿no? Que es distinto a una investigación más primaria que era sobre los atributos, ¿no es cierto?, de los bienes para su declaratoria, sino ahora, ¿no es cierto?, a estos procesos de valoración, como llamas tú, o procesos de patrimonialización también que podríamos denominar. Entonces, muy interesante. Pero no quiero robar el espacio a Daniela, que está preparando sus apuntes ya. Bueno, una vez escuchadas las presentaciones de Pablo, de José, ahora vamos a pasar al comentario de Daniela Marsal, que como todos ya hemos mencionado, dicho, ¿no es cierto?, responsable en parte que estemos hoy día, ¿no es cierto?, aquí con ustedes. Y Daniela Marsal Cornejo es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en Administración Cultural, también de la misma universidad, máster en Gestión del Patrimonio de la Universidad de Greenwich, Inglaterra, y doctora en Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesional de la Unidad de Estudios de la ex-DIVAN, hoy día Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Ha participado en diversas investigaciones y proyectos histórico-patrimoniales y ha ejercido la docencia en diversas universidades. Sus principales líneas de investigación e intereses en los últimos años se han centrado en el análisis de las representaciones del patrimonio y su percepción desde las personas, la incorporación de niños, niñas y adolescentes al tema patrimonial, la educación patrimonial y el patrimonio cultural inmaterial. En la actualidad se dedica a la consultoría, docencia universitaria, investigación y gestión en proyectos patrimoniales. Daniela, te doy la palabra. Hola a todos, gracias Luis. Agradecerle por supuesto al museo por su participación en este conversatorio, por ahí alojarnos en su plataforma. Y también obviamente a José y a Pablo por estar acá hoy día en este primer conversatorio. La verdad es que ambos expusieron temas que yo creo que son tremendamente importantes, sobre todo por una cosa que ambos de alguna manera lo dicen en distintos momentos, y que es tremendamente necesario empezar a hacer poner un poco de luz en estos procesos que evidentemente no son neutrales y que evidentemente no son azarosos. Como decía José, esta idea conservadora que lamentablemente se mantiene muchísimo, del patrimonio con un valor en sí mismo, digamos, desconociendo procesos largos de construcción, de narrativa, de momentos históricos que por supuesto tienen que ver con lo que vemos hoy día en distintos niveles y en distintas expresiones patrimoniales. Yo creo que en este proceso, y es tremendamente interesante pensar efectivamente cómo esta política se hace parte, porque definitivamente son procesos de construcción social, y el patrimonio es una construcción social que finalmente se pone en un contexto político, que ahí lo definía muy bien José en lo que narra en su capítulo, y en estos lobbies y en estas situaciones que se dan en ese caso particular de su capítulo, pero también en el de Pablo, o sea, todo el proceso que él habla de Valparaíso, de cómo hay un interés claro político de armar este relato, y evidencia obviamente un relato desde un poder que tiene un proyecto pensado en un beneficio obviamente probablemente económico y una serie de otras cosas, y que está vinculado obviamente a un proyecto político del momento, digamos. Y en eso la verdad es que me parece que en los dos casos es muy interesante relevar esta evidencia, digamos, de estos discursos autorizados, de estas vinculaciones con el poder en términos generales, políticos y económicos y muchos otros,
Y también yo creo, y dejarlo ahí un poco en la mesa, empezar también a darnos cuenta qué implicancias tienen estos procesos. O sea, no solamente hacer la evidencia de que efectivamente hay momentos políticos que tienen, obviamente, y que generan ciertas coyunturas y generan ciertos resultados, pero qué implicancia tiene que lo que decía José, el discurso autorizado del patrimonio y la permanencia de eso en términos de qué sucede cuando, como decía un poco Pablo antes, qué sucede cuando instalamos un proyecto Valparaíso o un proyecto cualquiera, digamos, proyecto por decirlo de alguna manera, porque no sé cómo llamarlo de otra forma, que finalmente trunca un proceso en donde la gente pueda verse a sí misma, en donde pueda pensarse, en donde se construye y se separa, digamos, de un pasado o de una vinculación a una identidad o a una historia, digamos, que tenga que ver un proceso más real, digamos, donde estamos insertados. Yo, haciendo todo este preámbulo y un poco conectándome a lo que decía José al final de su presentación, creo que en este contexto, y pensando de que estamos justamente en un contexto muy interesante en este minuto, en donde la política está teniendo ahí un ajuste bien interesante a puertas de un proceso constituyente, preguntar a los dos cómo ven el patrimonio de cara, digamos, a esto. Yo sé que esto de repente es un poco tal como con una bola de cristal, pero en el fondo ver un poco esta coyuntura actual y que obviamente hay unas posibilidades y hay obviamente también tensiones, como decía José, y una lucha ahí probablemente también, de cara a estos cambios políticos que podrían haber en el futuro, digamos. Así que ahí quería dejarle un poco la palabra a ustedes dos, a ver qué opinan o qué podrían comentar respecto a eso. Antes, Daniela, Dígame. solo para Dígame. mencionar a quienes nos están viendo, ¿no es cierto? Si nos pueden, efectivamente, si tienen alguna pregunta, comentario, ¿no es cierto? Aprovechar esta instancia para eso. Agradecer, por cierto, a quienes están conectados. Ahí tengo varias personas, ¿no es cierto? Desde Mostazal envían un saludo, ¿no es cierto? Quizá agrego a lo que tú decías, que yo creo que es interesante, Francisca Jiménez plantea, bueno, además del excelente conversatorio, muy importante y necesario el contexto de la discusión de la nueva ley de patrimonio, que ahí hay algo que mencionó José que es interesante, ¿no? Esa relación que hacía entre la creación del Consejo Monumento del año 25 y todo lo que significó ese proceso de, ¿no es cierto?, de la Constitución como tal del 25, entonces ahí se vincula mucho. Y además, déjenme mencionar, bueno, Fernando Vergara, que de Valparaíso, ¿no es cierto?, nos plantea que parece que el libro se transformó en un bien esencial, dice él, y en función de eso, ¿no es cierto?, claro, da ahí el link para la editorial Mis Raíces, que es lo que era adquirir, porque también entiendo que está en formato, ¿no es cierto?, ebook, así que yo cumplo con esa información. Y bueno, van llegando otras preguntas, así que quizá en hacer esta primera ronda, a partir de lo que plantea Daniel, y después algún otro comentario que parezca. Y se puede vincular también con lo que mencionaba Francisca, porque están como procesos ahí un poco de la mano también. Sí, no sé cómo partimos, comenzamos con Pablo si quieren, después José. ¿Mm? Mira, ¿qué pasa o qué pasará con el patrimonio en este contexto? Yo no sé ni lo que va a pasar conmigo, honestamente. Eh, lo que pasa es que así planteado, ¿no? Parece que uno estaría como obligado a hablar de los últimos acontecimientos, digamos, que tienen que ver con la intervención o desforestamiento de monumentos y eso. Eh, yo, digamos, lo he planteado de alguna manera en algún medio, y en primer lugar, yo no sé, digamos, si las cosas son lo que parecen. Bien, eh, de centros académicos, digamos, por ejemplo, como la Universidad de Chile, ¿no? Han salido, digamos, el Departamento de Ciencias Históricas, ¿no? Salieron, digamos, diagnósticos, digamos, muy tempranos respecto de que esto evidenciaba una puesta en cuestión, ¿no? Del relato de la historia nacional, y yo no estoy tan seguro que sea eso, ¿no? Entre otras, ¿por qué? Si parece que es muy evidente, ¿no? ¿Cómo, digamos, Baquedano no va a tener que ver con ese relato? No, pero es que lo que pasa es que ese relato, además, digamos, de
dedicarnos a nuestras particulares, digamos, experticias, ¿no? La teoría de la historia. Bueno, pues yo trabajo en un lugar en donde formamos profesores y profesoras de historia y en donde parte de mi trabajo también ha sido ir a supervisar prácticas a colegios durante mucho tiempo. Y yo puedo, digamos, a partir de esa experiencia decir de que los colegios, lo que ha pasado es que ese relato de la historia nacional, para bien o para mal, ¿ven? Ha ido en franco retroceso hace bastante tiempo. Que en algunos, digamos, lugares, digamos, queda más que en otros, que hay resabios, sí, sí, pero ha desaparecido, creo yo, por completo de espacios en donde ese relato y toda su escenografía, voy a decir qué pienso, también, digamos, ya no ocupa el lugar que ocupaba. No está la historia de Chile, digamos, en un librero detrás, digamos, del comedor en ninguna casa hoy en día, que era una imagen, digamos, ¿no? Que me acompañó a mí y todas las casas de mis compañeros que yo recorría. Yo te diría en eso que puede parecer muy cotidiano, anecdótico, ¿no? Yo creo de que se están jugando cosas muy importantes. Entonces yo no diría de que hay que dar por cierto tan apresuradamente de que las cosas no que vemos, no, o sea, son lo que parecen, ¿bien? Y en ese sentido diría yo que, digo yo ahora sin tanto humor, de que de verdad no sé, digamos, qué rol, digamos, irá a jugar el patrimonio tal cual como lo hemos entendido. Sí que creo, y con esto cierro, sí que creo de que una de las formas de hacer política, digamos, desde antes del estallido, una de las formas de hacer política es lo que a mí me gusta llamar patrimonialismo desde abajo, ¿no? Que son estas organizaciones que nosotros hemos visto, que no alcancé a dar cuenta en mi intervención por apretarme mucho, ¿no? Son estas experiencias, digamos, de comunidades que se organizan, digamos, finalmente para hacer política con el estandarte del patrimonio, o sea, tratar de hacer retroceder a una inmobiliaria que quiere transformar un modo de vida en un barrio, ¿no? Eso, disculpen que no tengo más que decir que eso. Que no es poco, además. José. Bueno, a ver, muy probablemente para muchos en estos momentos esto es la tormenta perfecta. Tenemos el proceso del estallido, o como me corrigen siempre mis alumnos, la revuelta popular, ¿no? Y con todo el proceso, ¿no? Que yo, además, uno ya se siente viejo en esto, ¿no? Uno trata de explicar así como muy doctamente, desde la iconoclasia de los bizantinos para adelante, pero que un poco en la línea de lo que dice Pablo, ¿no? Por supuesto que así como no tenemos la historia del cine Casteo en la espalda, menos tenemos la historia del arte de Gombrich. Entonces, ¿de qué iconoclasia me vienen a hablar? Tenemos eso por un lado, ¿no? Que es como una bofetada, digamos, ¿no? Y tal. Y luego tenemos el tema de la ley, ¿no? Ahora la segunda indicación sustitutiva respecto a un proyecto de ley, ¿no? Y además tenemos en el horizonte cercano, cercanísimo, ¿no? Un cambio constitucional, ¿no? Que sea como esto resulte, va a haber un cambio constitucional. Entonces, yo estaba tratando el otro día conversando con un amigo, ¿no? Tratando de explicarme en qué momentos históricos Chile en su conjunto, ya no la mirada de los que estamos atentos a estos temas, los especialistas, ¿no? Y qué sé yo, sino que en términos masivos, realmente masivos, ¿no? El tema del patrimonio afecta a las personas. Y llegábamos rápidamente a la conclusión que solo en los terremotos, ¿no? O sea, si tú miras las secuencias históricas, así de a 30, 40, 100 años, ¿no? Son los terremotos. Y los terremotos no solamente por el daño que generan, que es obvio y que llega a ser, luctuoso en términos de vidas humanas, qué sé yo, ni siquiera pensarlo por ahí, sino que pensémoslos en infraestructuras, en el patrimonio material, ¿no? Son el desastre mayor, ¿no? Y es ahí cuando la gente, ¿no es cierto?, mira, ¿no? Y dice, hoy se cayó el edificio, o en la colección, no sé, se cayeron de su plinto las estatuas y se quebraron, ¿no? Y viene todo este tema, de qué vamos a hacer y qué sé yo. Y ahora, si uno combina ese dato con algo así como, y esto es como tarea para la casa, ¿no? Hacer un estudio de la curva de recuperación patrimonial ahora que tienen los terremotos, ¿no? Sería una cosa muy interesante de hacerlo, así como con mucho dato duro, ¿no? Y yo apuesto una hipótesis ahí, ¿no? Que todavía no nos recuperamos de los terremotos del siglo XIX, ¿no? O sea, así de claro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que
si uno hace la analogía, porque es una metáfora, ¿no? De que el estallido social y de que una posible nueva constitución, ¿no? Las condiciones que sea, y además está este tema de la ley entre medio, es lo más parecido a un terremoto para el mundo de los patrimonialistas, ¿no? Lo pongo así ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una cosa bien perversa, lo voy a decir así, ¿no? Se nos engolosinan los ojos y la mente cada vez que vemos todos estos fenómenos desplegarse, cosas que eran inimaginables en Chile, así como los Budas de Bamiyan, o no sé qué historia, bueno, resulta que ahora lo tenemos ahí en la plaza, ahí en Providencia, ¿no? Todos los viernes, no querían iconoclasia, ahí tienen, no querían estudiar el fenómeno, ahí tienen, y vamos a tener 20 tesis doctorales sobre eso seguro los próximos años, ¿no? Entonces, claro, para la ciudadanía en su conjunto puede ser hasta una frivolidad lo que yo digo, pero yo quiero hacer el punto sobre esto. Se necesita mucha investigación, se necesita ponerle mucha cabeza a esto, ¿no? Porque ya vemos que las decisiones apresuradas, inconsultas o sin información, derechamente sin información, son las que finalmente generan más conflicto, ¿no? Vean todo el tema de sacamos o no sacamos al Baquedano, ¿no? Entonces, claro, no digo allí que nosotros los investigadores vamos a venir a salvar el mundo, pero yo creo que mientras más investigación haya en eso, y por ejemplo, uno se dio cuenta con los sucesos de iconoclasia en Europa, en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿no? Y con esto termino. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos con la iconoclasia como respuesta al proceso de iconoclasia, digamos, esto derribando ahí a los generales, ¿no? De la guerra de secesión o lo que fuera, ¿no? Salió la Mellon Foundation, o sea, privados con mucho dinero, a financiar un programa millonario para la investigación del fenómeno. Entonces, claro, ahí es donde uno le salen las lágrimas de envidia, ¿no? Y uno dice, ¿por qué en Chile, por ejemplo, ¿no es cierto? El Estado de Chile se adelanta a estos temas, invierte un poquito en estos temas, ¿no? Y dicen, bueno, así como tenemos hoy día norma sísmica, tenemos hoy día súper estudiado, digamos, las consecuencias de los terremotos, y probablemente, ¿no? Me corregirá algún ingeniero, algún amigo arquitecto, ¿no? Una de las normas también de construcción, digamos, ¿cierto? De aquí para el futuro, ¿no? Más rigurosa seguramente de todo el mundo en relación con ese efecto terremoto. Bueno, preparémonos también para que la conservación, digamos, ¿no es cierto?, de nuestro patrimonio tenga un sentido, no solamente una capacidad técnica de poder seguirlos guardando, porque si no sabemos para qué lo estamos guardando, yo creo que ahí vamos cojos, ¿no? Entonces, esa otra parte de la investigación es lo que a mí siempre me falta. Gracias, bueno, gracias Pablo, gracias José. Sin duda que estamos viviendo un momento bastante inédito, especial, y eso hace que también, ¿no es cierto?, parte de nuestras reflexiones sean siempre contingentes porque efectivamente, ¿no es cierto?, hay un escenario bien cambiante, de mucha movilidad, ¿no?, en ese sentido. No sé, Daniela, si tú quieres agregar algo. La verdad es que muy de acuerdo con lo que comentan los dos. En este minuto hacer grandes conjeturas de lo que podría pasar o no podría pasar es difícil porque no tenemos certezas de casi nada en este momento. Pero lo que sí, yo creo que rescatar lo que dice José en el sentido de que efectivamente hay que tomarle más peso al accionar en este tipo de cosas, en términos de tomar decisiones más, como dice, más investigadas, más fundamentadas y también más vinculantes con lo que rodea. Por ejemplo, en el caso de lo que conversaba José, la gran mayoría de los lugares donde han ocurrido estos problemas con monumentos o qué sé yo, se han hecho trabajos también involucrando a las comunidades que se sienten afectadas o pasadas a llevar o que finalmente necesitan, digamos, un espacio de expresión en el tema, que también es un tema de diálogo que aquí escasamente se da. O sea, en general aquí no vemos ese tipo de diálogo en términos de cuando hay este patrimonio como incómodo o que hay algo que no cuaja, digamos, en vez de dar un espacio a llegar a escucharnos, a poder ver, bueno, puntos distintos, efectivamente reconocer que el patrimonio es eso, o sea, que son miradas distintas sobre un mismo bien o su misma expresión, tendemos a cerrar la cosa
rápidamente zanjarlo y hacer una solución que al final nos damos cuenta que no es la mejor solución en ningún caso. Oye, bueno, de hecho, esa pregunta que hacía Francisca Jiménez, yo la corté un poco porque ella planteaba esta pregunta sobre el contexto de la discusión de la nueva ley de patrimonio, la corté porque, por problemas técnicos, no de otro tipo. ¿No está censurando? No voy a llamar a nadie por teléfono. Entonces, de la nueva ley de patrimonio, ¿no? Entonces ella decía, porque, claro, habla de este contexto que era como el contexto más político actual que veíamos, pero habla también o instala que es difícil abordarlo en términos de la discusión, pero que yo creo que no es menor cuando plantea, bueno, que también hay un contexto de sociedades posmodernas, líquidas, gaseosas, dice ella, ¿no? Entonces, claro, amplía el contexto, no solo a lo político más coyuntural o nacional, sino también incluso a esa mirada más global que se hace compleja. Pero después plantea, faltan políticas públicas territoriales para avanzar desde el patrimonio cultural como un eje de desarrollo local. Hace esa bajada. Y ahí yo creo que hay una cuestión interesante que plantea porque hago dos conexiones aquí. Uno porque, bueno, un poco, claro, lo que uno dice, sí, faltan políticas públicas, ¿ok? Pero quizás ahí yo creo que hay un punto importante de José que antes de las políticas públicas se requiere mucho más todavía información, o sea, levantar datos, levantar información, investigación en definitiva, estudio en definitiva, para llegar a esas políticas públicas, porque quizás no es solo un problema del patrimonio, parece, o del sector de patrimonio, ¿no es cierto? La elaboración de políticas públicas a veces sin mucha información de base, ¿no es cierto?, que hace que ciertas políticas públicas, en definitiva, terminen siendo unas malas políticas, ¿no? Pero ahí hay un punto que yo creo que es importante que plantea José, porque además, claro, en este planteamiento de Francisca hay un supuesto, ¿no es cierto?, del patrimonio cultural como eje de desarrollo local, que ahí yo creo que es importante la reflexión de Pablo, ¿no? O sea, la reflexión de Pablo, ¿no es cierto?, que donde dice, ojo, una política pública sobre patrimonio en términos territoriales, no necesariamente, o la pregunta es sobre qué vamos a entender por desarrollo local y cómo vamos a entender el patrimonio como un recurso en ese sentido, ¿no? Eso, y a Pablo le planteé una pregunta que me parece interesante de su intervención concisa, pero que hay un componente importante de lo que dice Pablo ahí. Cuando habló del patrimonialismo desde abajo, me parece que hay una cosa interesante que dice Pablo ahí del patrimonialismo desde abajo, y se lo planteo así directo a Pablo, porque yo entendía a partir de sus planteamientos, sobre todo de sus elaboraciones previas también, vimos que, ¿no es cierto?, que hay una producción intelectual interesante en él, y en algunos de esos planteamientos previos a veces está el planteamiento de que donde hay patrimonio no hay historia, ¿no? Entonces, a partir en el patrimonialismo desde abajo, que es una forma de hacer política, incipiente, pero algo es, si también aparte de una incipiente política también hay una incipiente historia, ¿no? Una pregunta sobre eso. No sé, ahí algún comentario que ustedes quieran hacer en esta conversación que tenemos ahora. Sí, bueno, gracias Luis. A ver, un poco contextualizar esa afirmación que así aislada, digamos, puede ser ininteligible, ¿no? O sea, donde hay patrimonio no hay historia. Eh, Tiene que ver, digamos, con algo que dije al comienzo de mi intervención, y es que hay algo que creo, hay un aspecto, ¿no? Un aspecto muy relevante de lo que Desertó llama la operación histórica, y que creo que es capital, ¿no? Que es este efecto interpelante, ¿no?, que tiene la restitución del pasado. Por eso que yo creo, digamos, de que hay un trabajo interesante que hay que defender, ¿no?, respecto de la posibilidad de dar cuenta de lo real pasado, ¿no? Yo no entrego eso, digamos, ¿no? Eh, no le entrego, digamos, producto del avance de las teorías no narrativistas o ficcionalistas en historia, ¿bien? En ese sentido, digamos, porque, bueno, finalmente no es ese carácter interpelante, ¿no?, del pasado el que produce en nosotros, ¿no?, o debiera producir, no estoy seguro si es tan eficiente la historia ya, ¿bien? Debiera producir un efecto de desestabilización identitaria, ¿bien?
para poder sencillamente tratar de no estar seguros, no tan seguros de quiénes somos, que es fundamental para tratar de ser otra cosa. Bien, es una cuestión de la política en su sentido más primario, quizás, digamos, prepolítico, ¿no? Para la política. Bien, entonces cuando digo de que donde hay patrimonio no hay historia, digo que habitualmente, ¿no? El patrimonio en las claves contemporáneas, ¿no? Donde el patrimonio fundamentalmente se lo hace rendir, ¿no? Eso quiere decir donde fundamentalmente, digamos, se le exige circular como una mercancía, ¿bien? Y por eso que no es casual, digamos, de esta amplificación de patrimonio de la humanidad. Quizá el que ha llegado más lejos es Marc Augé, ¿no? En ese libro que tiene que se llama El tiempo en ruina, bien, dice que finalmente el contexto, digamos, que une, ¿no? A las pirámides, a los Moai, bien, las pirámides de Mesoamérica, finalmente el contexto, ¿no? Es el circuito de circulación turística planetaria. Bien, y creo que esa es la formulación más fuerte que yo he encontrado de lo que estoy diciendo. Bien, pero entonces es ahí cuando pierde el carácter interpelante el pasado, pues convertido en patrimonio. Y es, digamos, todo ese rodeo, digamos, con ese sentido digo, digamos, de que cuando hay patrimonio hoy, no hay historia, ¿no? O en general no suele haber. Hay intentos, ¿no? Y digamos, experiencias de educación patrimonial, sí que las hay, pero yo diría enseguida que no con el alcance, digamos, que tiene una lógica, ¿no? Porque la lógica en la cual está puesto hoy a andar el patrimonio es esta. Bien, yo diría de que estos otros intentos que existen son intentos de salirse de esa lógica y como tales, digamos, son éticamente reconocibles. No sé qué tan políticamente, digamos, cuál es su alcance. Bien, y con eso termino, ¿no? Yo diría que su alcance es muy limitado, bien, frente a lo que implica una lógica. Bien, y por eso digamos que tampoco creo, ¿no? de que necesariamente implique o que puede implicar, ¿no? Una vuelta de la historia. Bien, en este sentido muy acotado por ahora. Sí, no, perfecto, interesante. No sé, José, sí, yo creo que estamos a una buena hora que podemos ir cerrando. A lo mejor José quiere hacer algún comentario que permita también un comentario, retome alguna idea y también poder ir cerrando un poco este espacio de conversación que hemos abierto. Sí, estaba pensando ahora, escuchando atentamente a Pablo es como retrucar, ¿no? Es como decir, claro, si hay patrimonio no hay historia, pero si hay historia, seguro que hay patrimonio. O sea, es como, ¿no? Es como una circularidad también, se come la cola el argumento. Es como interesante verlo así. Oye, pero ya, más allá de eso, y yo diría, ojo, que los textos de Pablo en general, digamos, más allá de este que estamos comentando aquí, son súper importantes para entender una dimensión teórica del patrimonio, porque así como yo reclamo esta como necesidad de historiografía patrimonial, evidentemente también donde estamos totalmente huérfanos, ¿no? Es en producción de reflexión y teoría respecto del patrimonio, ya no solamente en Chile, sino que yo me atrevería a decir en toda América Latina. Entonces, ojo también con estos procesos, finalmente, ¿no? Como se suele decir hoy día, colonizadores, ¿no? En que todos tenemos súper claro el diagnóstico, diríamos, ¿no? El diagnóstico concreto, el diagnóstico cotidiano, el diagnóstico profesional, ¿no? Respecto de mil cosas que nos pasan con el patrimonio, pero seguimos leyendo a Brandy, seguimos leyendo a Riegel, seguimos leyendo a Ruskin, ¿no? O sea, digo, está muy bien leerlo, pero como comprarse la explicación de Ruskin respecto de la ruina, hoy día es un anacronismo por todos lados, ¿no? Ya no solamente un anacronismo intelectual, sino que un anacronismo operativo, ¿no? Entonces, también allí, vuelvo a insistir, ¿no? Y con esto cierro con una pregunta para Daniela. ¿Cuándo viene Hecho en Chile 3? Porque la gran conclusión que yo saco aquí de esta conversación es que necesitamos un Hecho en Chile 3. Lo dejo ahí. Gracias, José. Sí, era una pregunta ineludible, ¿no? De hecho, disculpa, en Facebook también lo plantean, ¿no? ¿Cuándo viene el volumen 3? Nos preguntan. Y también preguntan, Daniela, por el volumen 1. También el volumen 1 se ha ido transformando también en una especie de... Una leyenda. Una leyenda, ese volumen 1. Así que también entiendo, solo para... Bueno, tú lo puedes decir. Mira, ahí está
Ya, a ver, les cuento. ¡Ay! José está al revés, está como George Bush leyendo los libros por otro lado. Eso ahí. Ah, ya. Claro. A ver, la verdad es que ha salido bien, bien curioso esto, porque lo del 3 hartas personas lo han mencionado. Solamente les voy a dar una pequeña explicación. El primero salió el 2012, el segundo salió ahora. Bueno, salió ahora, pero en realidad es del 2020. Así que yo creo que pueden esperar unos años más. Es que es una paliza hacer el libro, lo tengo que decir, es realmente una paliza. Entonces tengo que como hacer como un proceso de introspección así nuevamente como para pensarlo. Pero sí, yo creo que es necesario, es increíble porque uno termina el 1 y me pasó que quedaron muchas cosas ahí, siempre pensando poder hacer el segundo, y ahora que terminamos el segundo, con cosas que me habrían encantado que estuvieran y que no llegaron a puerto, o que simplemente ya tampoco la idea era hacer una Biblia, entonces era como, bueno, vendrá, ténganme paciencia. Y del 1, la verdad es que el 1 ya se ha convertido como en una cosa de leyenda, porque efectivamente el 1, no existen copias del 1. Así que, José, cuídalo. Porque el 1, al igual que este, fue un proyecto, fondar de investigación, que son, la verdad es que son de los pocos que financian estas cosas. Sé que no son lo único. Y parte del proyecto, al igual que este, fue donar una cantidad enorme de libros, que de hecho este libro también se donó una cantidad gigante, cientos de libros se han repartido desde Arica a Tierra del Fuego, para bibliotecas públicas, museos, universidades, pequeñas instituciones, en fin, o sea, mucha gente se le ha mandado el libro para que también haya mucha gente que tenga acceso gratuito, digamos, al libro. Y con el primero pasó eso, que se donó a muchísimas partes, por lo tanto yo sé que la gente probablemente no lo va a poder tener, porque ya no existen copias para vender ni nada por el estilo, pero sí está en bibliotecas públicas, está en más de 100 bibliotecas públicas a lo largo de Chile, en museos, en bibliotecas universitarias, etc. Así que si alguien realmente lo necesita, lo puede buscar por ahí. Y esperamos en un futuro no tan lejano poder sacar un ebook que sea de del primero, y quizás en algún minuto buscar algún financiamiento por ahí que nos permita reimprimirlo. Así que si hay alguien por ahí que quiera ayudar a reimprimirlo, estamos atentos. No, pero sí, y también estamos en el proceso de hacer el ebook del de ahora, del volumen 2, porque también obviamente entendemos que hay gente que lo puede querer leer así que estamos en eso también, estamos trabajando para usted. Así que sí. Perfecto. No sé si alguien quiere, bueno, José hizo un comentario a modo también de despedida, no sé si Pablo quiere agregar algo más a modo de despedida, estamos ok. No, más allá de la formalidad, digamos, que decirle, digamos, que ha sido muy provechosa, creo, ¿no? Me puso contento la actividad. No, muchas Qué gracias. bueno. Y eso es difícil, dices tú, ¿no? No, no tan Ahora. difícil. Claro, perfecto, qué bueno. José, no sé si quieres también despedirte, algo corto. No, nada, o sea, insistir en que hay que meterle cabeza, motivar a la gente más joven, a las generaciones que vienen detrás. Hoy día hay varios programas de posgrado, incluso en este ámbito. En el pregrado también se han incorporado asignaturas de patrimonio, en muchas formaciones disciplinares, etcétera. Es decir, yo creo que, y voy a ser súper optimista y positivo, ¿no es cierto?, que cuando se publique Hecho en Chile 3, en 10 años más, la masa crítica va a ser mucho más grande, ¿no? Y vas a tener más problemas, Daniela, para editar, porque vas a tener muchos autores. Eso, y muchas gracias, y igual que Pablo, ¿no? Estas conversaciones alegran el Zoom cotidiano de estos días, ¿no? Súper, perfecto. Daniela. Nada, agradecerles a todos, a Pablo, a José, a ti, Luis, como siempre, al museo, y dejar a todo el mundo invitado al resto de Eso. los conversatorios, que son los miércoles a las 12, van a ser el 21, el 28 y el 5 de mayo. Van a participar algunos de los otros autores del libro, que también los tratamos de unir con alguna idea temática, digamos, que unan algunos de sus capítulos. Vamos a tener uno de patrimonio industrial, otro sobre, no me acuerdo los otros,
Bueno, ya ¿no? hay, Yo de mundo no- indígena, me acordé, de pero yo mundo los tengo acá, indígena, sí. Sí, los y, tengo acá, así que los y el otro podemos creo que es comunidades, si mal no me acuerdo. Próximo miércoles sobre la temática indígena, ¿no? Sí. Así que invitados todos. El miércoles 28 sobre patrimonio industrial, habitabilidad. Y el 5 de mayo, que sería de educación, ¿no? Mediación. No, bueno, ya después vamos a ver el título, pero básicamente tiene que ver con comunidades, personas, mediación, Eso, ahí vamos a hacer como eso. una vuelta, así que ahí vamos a Perfecto. conversar de eso. Eso, Así que dejarlo a todos invitados para los que siguen. eso. Y además, en el caso del Museo Histórico Nacional, también invitarlos para este viernes, 16 a las 12 también, en una discusión sobre la temática del tiempo histórico. Esto tiene que ver y está en relación con un convenio que tenemos con la Universidad Bernardo Higgins y una discusión que hay sobre el nuevo guión, porque además de todos estos cambios de nueva constitución, de esta indicación sustitutiva, no sé en qué terminará, pero todos estos procesos, el Museo Histórico Nacional también viene cambiando Sí. su guión permanente y eso también está eso sobre la mesa. Entonces, ahí va a haber una discusión sobre la noción de tiempo histórico, ¿no es cierto?, en ese sentido, y nos va a acompañar Soledad González y Germán Morón de la UBO, y también la directora del Museo Histórico Nacional, una conversación sobre esos tópicos. Nuevamente, como Museo Histórico, agradecer a Pablo, agradecer a José, ¿no es cierto?, por su tiempo de participación, sus reflexiones, que yo creo que son bien potentes, a Daniela también por la confianza de acercarse al museo, ¿no es cierto?, de estar aquí con nosotros en el lanzamiento del libro y además en este ciclo, ¿no es cierto?, que hemos organizado. Y a todos quienes nos siguen, agradecer también, ¿no es cierto?, estar conectados al Museo Histórico Nacional y esperar que nos podamos volver a encontrar en este formato también online, y esperamos en algún momento también, ¿no es cierto?, en el formato presencial, ¿no? En estos tiempos difíciles. Saludos también para un amigo que lo está pasando mal producto del COVID, a Víctor Gómez, periodista, así que fuerza, ánimo, porque esta cosa está muy complicada. Así que eso, los despido, agradecerlo a todos y nos estamos viendo Cuídense nuevamente. mucho, por favor. Eso, cuídense Chao. mucho. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.